Às vezes, é necessário recalcular a rota para chegar a um destino. Nuestra iglesia en Sudamérica entendió eso. Por eso, nos realineamos para ir en una misma dirección, incluso en contextos diferentes. Queremos estar integrados na missão que temos a cumprir. Guiados por 4 prioridades. Tudo começa pela identidade. Necessitamos fortalecer aquilo que somos. Um povo unido pelo chamado de anunciar a volta de Jesus, que ensina e vive sua palavra. O círculo vermelho representa esse grupo que se reconhece como parte de algo maior e é apaixonado pelo Evangelho. Luego viene el liderazgo. Necesitamos enseñar mientras formamos líderes apasionados que incentiven y capaciten a todos a involucrarse en la misión. El triángulo azul representa esse liderazgo, con una base firme que sostiene e señala hacia lo alto. As novas gerações não ficam de fora. É preciso guiar. Enquanto integramos, crianças, adolescentes e jovens são o futuro e o presente da nossa igreja. Devemos ser envolvidos hoje para crescer comprometidos com a missão. O semicírculo amarelo simboliza esse ciclo em formação, cheio de energia e potencial. Todo esto nos lleva al discipulado. El desafío es cuidar mientras hacemos. El llamado de Dios para nosotros es hacer discípulos. Es enseñar y caminar al lado hasta que otro discípulo sea formado y seguir juntos para que ese ciclo no se detenga. El cuadrilátero verde refuerza que el discipulado no es algo aleatorio, sino una construcción continua, con cimientos firmes. O amanhã depende do caminho que trilhamos hoje. Cada paso importa. Y cada uno tiene un papel esencial en esta misión. Vamos juntos, integrados en la misión. Até que ele volte. ¿Cierto? La iglesia no lo va a complicar más. Fortalecer nuestra identidad, fortalecer el liderazgo de la iglesia, cuidar de las nuevas generaciones, porque se están yendo muchos jóvenes de nuestra iglesia, y discipular. Cada uno salvando a uno, había un mensaje por ahí, ¿cierto? Buscar una persona para enseñarle acerca de Jesús. Si algún programa de la iglesia ayuda a cumplir con esos 4 objetivos, o con alguno de los 4 objetivos, bien. Pero si no, entonces la iglesia está perdiendo el foco. Hoy día vamos a hablar acerca de la identidad, y es importante, ¿cierto?, el primer énfasis de la división sudamericana para nosotros. Vamos a hablar acerca de la identidad, vamos a repasar algunas cositas mientras conectamos aquí, 6.7, 6.5. Y extender. Aquí estamos. Ahí está. Perfecto. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, ¿ya? En el libro de Éxodo. Ya, aquí está mi mouse. Ya vamos a agrandar aquí. Y listo, perfecto. Todos para adorar necesitamos, y vimos en la lección acerca de la importancia del Antiguo Testamento y cómo era el sistema de adoración, ¿cierto? A través de un sacrificio, de un corderito, pero eso era toda imagen relacionada con lo que era importante, ¿cierto? Que era Cristo. Sabe que todos necesitamos un altar para poder adorar a Dios. En el Antiguo Testamento se necesitaba un altar. Pero ese altar tiene que tener algunas características que son importantes. Y las características que tiene el altar de la iglesia adventista es que es feo. ¿Qué le parece? ¿Te le gustaría estar en una iglesia donde el altar es feo? No. Porque eso es muy humano. A nosotros nos gusta ver las cosas lindas, ¿cierto? Bueno, cada iglesia tiene un altar, ya sea que tú lo conozcas o no. Tú también tienes un altar personal que ocupas para adorar a Dios.
pero debes saber cómo construirlo, porque si cometes un error en tu altar, en la construcción de tu altar, Dios no va a aceptar tu adoración. Dios no va a aceptar tu adoración. Miren, volvamos aquí al Génesis. ¿Quién es ese que mató a su hermano? Caín, ¿cierto? ¿Y por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Sus motivaciones eran malas, ¿cierto? Envidia. Y también él no entendía lo que pasó, ¿cierto? Él dio todo lo mejor de sí, de sus frutas, de sus verduras, de sus plantaciones, de todo, y lo puso ahí en un altar. Y Abel también hizo lo mismo, pero puso el corderito en el altar. Ahora, ya sabemos, ¿cierto?, que lo que se puso arriba no era lo que Dios quería. Lo que puso Caín arriba del altar no era lo que Dios quería. Pero mucho más allá es que si Abel hubiese construido mal el altar, aunque hubiese puesto un cordero arriba, también no hubiese sido acepto por Dios. Aunque Caín hubiese construido mal el altar y hubiese puesto un cordero arriba, tampoco hubiese sido acepto por Dios. Y vamos a ver por qué. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 24 al 25. Éxodo 20, 24 al 25. Y vamos a analizar cuál es el altar feo de la iglesia adventista y por qué es feo el altar de la iglesia adventista. ¿Quién puede leer? Vamos a ver si este micrófono está funcionando. Sí, está funcionando. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? Ya. El azul. ¿Qué dice? Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares tu pico sobre él, tú lo profanarás. Excelente. Miren, habían instrucciones importantes para construir un altar. O sea, no era llegar y construir como uno quería, sino que habían instrucciones de cómo tenían que ser. Dice, si me hicieres un altar de piedras, no lo labres, no lo pulas, no lo cortes, no lo hagas bonito, no lo lijes, no lo prepares, no hagas nada de eso. Porque si alzares alguna herramienta sobre las piedras que tú vas a ocupar para construir el altar, entonces ¿qué va a pasar? Lo va a profanar. Así que, natural. Tal cual como encontraron la piedra, así tenía que ser el altar de sacrificio. Así que tenía importancia el sacrificio que iba arriba, pero también tenía importancia el altar, que era la base del sacrificio. La base del sacrificio, ¿cierto?, donde se colocaba, era el altar. Entonces, le dijo, toma las piedras en su forma natural, construye un altar, no utilicen ninguna herramienta sobre las rocas, si está de X o Y manera, déjalas así, pero no las reformes, y cuando el altar esté terminado, va a ser feo, porque no va a ser arreglado, ni adornado, ni embellecido, ni nada, tal cual como es. ¿Feo para quién? Para uno. Porque para Dios era perfecto, era lo que Él estaba pidiendo. Ahora, la piedra no podía ser suave porque Dios dice que si lo hacía estaba profanando el altar. A todos nosotros nos encantan las cosas bonitas. ¿Se imagina que yo estuviera predicando aquí en un lote de piedra? Que alguien pusiera aquí varias piedras, ¿cierto? Y yo tuviera la Biblia aquí encima. Algún anciácono, ¿cierto?, reclamaría. Algún anciácono reclamaría. Claro que sí, porque a nosotros nos gusta ver las cosas bonitas. No nos gustaría, por ejemplo, tener la ventana quebrada, no nos gustaría que el televisor se viera de la mitad para allá, no nos gusta eso, visualmente no nos gusta. Pero son criterios personales, porque lo que usted puede encontrar bonito, a lo mejor otra persona no lo encuentra bonito. Usted, por ejemplo, encontró bonito a su esposo o a su esposa y otra persona no.
No, puede decir hoy que tiene mal gusto la hermana o que tiene mal gusto el hermano, ¿cierto? Son apreciaciones personales. Pero el Señor decía que tenía que quedarse tal cual como estaba. Nos encantan las cosas bonitas y quizás lo que construyan no sea un altar bonito, pero Dios lo amará si usted lo hace conforme a las instrucciones que Él le da. Seguimos. Entonces, no todo lo bonito del ojo humano es agradable a Dios. No todo lo bonito del ojo humano es agradable a Dios. Todo lo demás tenía que ser hermoso. El sacrificio tenía que ser hermoso, tenía que ser perfecto, pero el altar tenía que ser feo. Tal cual como Dios lo dijo. Y miren, este punto de la identidad, que es uno de los 4 énfasis que vamos a analizar hoy día de la división sudamericana, tiene que ver con nuestra percepción de las cosas. Hoy día estamos inmersos en una sociedad donde estamos llenos de pantallas, de música, de mega iglesias, de cuestionamiento a lo que es nuestra identidad como iglesia. Y uno empieza a mirar y dice, oh, los hermanos de la iglesia del frente, mira cómo llenan su iglesia. Los hermanos de aquí, mira cómo hacen. Nosotros podríamos copiar ciertas cosas. Podríamos embellecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Podríamos a lo mejor manipularlo, podríamos labrarlo, podríamos suavizarlo, podríamos picar la piedra para que se vea bonito y atractivo al ojo humano. Y podríamos querer hacer una religión o una iglesia muy lejos de la identidad de Dios solamente con el objetivo de agradar a las personas. Y eso es lo que Dios no quería. Y por eso en el altar Él dice, no coloques tu percepción humana en las bases de tu adoración, sino que tu adoración tiene que ser tal cual como yo te lo estoy diciendo. Entonces, en el Antiguo Testamento el objetivo del altar era para dar sacrificio al Señor. Ahora, ¿cuál es nuestro sacrificio que debe ser puesto sobre el altar si ya no hay sacrificios? Bueno, Hebreos 13:15 nos da alguna respuesta. Vamos a leerlo ahí. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ir sobre el altar ahora en esta actualidad? Para Dios, lo que es agradable para Dios. Sacrificio de alabanza, pero ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Una entrega total de nosotros para Él. Ese es el verdadero sacrificio. Ahora, imagínese usted ahora sobre un altar. Así, amarrado sobre un altar. Y usted es el sacrificio. Ese sacrificio, ¿cierto?, se va a posicionar sobre una base que puede ser un altar de piedras, tal cual como las tomaron, o puede ser sobre un altar labrado. Bueno, cuando cantas, cuando predicas, cuando oras, estás ofreciendo un sacrificio de alabanza a Dios que debe ser depositado sobre un altar. ¿Qué representa el altar para nosotros en la actualidad? Cada acción que realizamos está influenciada por nuestras creencias. Así que no es lo mismo cantar dentro de la iglesia adventista conforme a lo que nosotros entendemos de lo que significa Dios, que cantar bajo otra percepción de creencias totalmente distinta. No es lo mismo. Por eso es importante nosotros proteger, preservar nuestra verdadera identidad. ¿Recuerdan Caín y Abel? ¿Recuerdan Caín y Abel? Bueno, el sacrificio tiene que ser perfecto, pero el altar y las bases también. Yo puedo colocar una canción sobre el altar, pero puedo estar predicando de que un hombre con un hombre pueden casarse. Sobre principios que están completamente distintos, bases completamente distintas. Puedo estar diciendo que estoy alabando a Dios, pero en realidad eso no está siendo aceptado como un sacrificio de alabanza para Dios. Entonces, nuestras creencias son la base, determina cómo adoramos a Dios. Si tu iglesia sostiene, por ejemplo, que puedes comer lo que desees, o alguna otra iglesia sostiene que puedes comer lo que desees, beber cuanto desees, fumar
cuánto desees, vestirte como desees, entonces cuando adoras a Dios basándote en esos principios bases, lo que coloques sobre el altar nunca será grato para Dios. Nunca será grato para Dios. El altar de muchas iglesias puede ser atractivo. El altar de muchas iglesias puede parecer atractivo. Puede ser bonito, puede ser labrado, puede ser preparado. Ya que han moldeado las piedras por temor a que las personas no acepten lo que Dios demanda. Por ejemplo, buscan adaptarlo ligeramente para que los fieles amen a esta iglesia y a su pastor, y luego llegan a la iglesia adventista donde el altar es menos ornamentado y se encuentran con esa diferencia. Esta iglesia me permitía hacer ciertas cosas y esta otra iglesia dice que no es bueno. Y ahí empieza esa dualidad, ¿cierto? Bueno, un principio, por ejemplo, de nuestra identidad, el día sábado, es un principio de nuestra identidad, ¿cierto? Podríamos decir una doctrina. El sábado, para algunos, dice, bueno, nosotros podemos adorar a Dios en cualquier día, da lo mismo en qué día. El altar podemos modificarlo, podemos cambiarlo un poquito. Algunos otros que también son del séptimo día, que no son adventistas, dicen, bueno, usted puede ir al sábado en la mañana en la iglesia, pero después puede ir a la feria, después puede ir a trabajar, después puede hacer otra cosa. Y adaptan los principios o los moldean para conveniencia. Algunos pueden decir, no, pero ahora el cerdo está en criaderos que son limpiecitos. Son súper limpios, los cerdos son todos limpios. Eso era antiguamente porque Dios colocó esa ley de salud porque los cerdos vivían, no como ahora, que viven limpios. Pero eso es un principio, ¿cierto?, de vida que dio Dios para nuestra salud. No comer eso. Algunos dirán que puedes modificar tu cuerpo, ¿cierto?, de manera, ¿cierto?, que pueda denigrar la imagen de Dios y encontrar que eso está bien. Otros, a lo mejor, consumir ciertas sustancias que no están bien o música que no está bien. Aquí, en la iglesia adventista, no hacemos eso. Nuestra identidad es no hacer eso. Nosotros tomamos la piedra tal como la encontramos, el principio del sábado, y lo colocamos en el altar tal cual como es. Tomamos la piedra tomamos la piedra de la alimentación y la colocamos tal cual como es. Tomamos la piedra del descanso, de la piedra, ¿cierto?, del matrimonio, la piedra de la familia, todas esas piedras son tomadas y son utilizadas tal cual como el Señor las dio, no las modificamos. Los adventistas tomaron y miraron y dijeron, no vamos a tocar eso, no lo vamos a cambiar, ya sea que a mí me guste visualmente o no, pero eso es la voluntad de Dios. Entonces, el altar puede ser feo para otros, pero hay una buena noticia. Dios ama esos principios. Es parte de su carácter, es parte de lo que Él es. Y ama la verdad. Si el altar es profanado, cualquier cosa que pongas ahí, independiente con qué corazón lo hagas, va a ser profanado, no importa lo que pongas, Él lo rechazará. Caín, un cordero muerto, no era atractivo no es atractivo visualmente, un cordero muerto. Era más atractivo la fruta, ¿cierto? Las verduras. No cantamos como ellos a veces, no bailamos como ellos, no hacemos vigilias como ellos, no tenemos miembros que visten como ellos con ropas extravagantes, a lo mejor no tenemos personas que dan ofrendas muy grandes, pero si somos adventistas del séptimo día, podemos estar tranquilos de que lo que hacemos conforme a los principios de Dios está bien, está correcto. Hoy día estamos siendo muy tentados como iglesia de cambiar nuestra identidad para adaptarnos a los tiempos, y no está mal. Hoy día tenemos cámaras, tenemos televisor, antes había diapositiva, habían otras cosas. Podemos adaptarnos a la tecnología, podemos ocupar inteligencia artificial para poder hacer una imagen, ¿cierto?, para ilustrar, pero los principios no se pueden cambiar, eso no se puede cambiar. Vamos a leer Apocalipsis 4 del 1 al 10. Apocalipsis 4
perdón, 4 del 8 voy a leer en adelante. Dice, Apocalipsis 4 del 8 en adelante. Bueno, una vez que nosotros entendemos cuáles son las bases, cuáles son los principios con los que Dios quiere que nosotros podamos tener como base para nuestra adoración, entonces ahora nos preguntamos, ¿cierto?, ¿cómo podemos adorar a Dios? Si ya lo de la base está resuelto, entonces ahora, ¿cómo podemos adorar a Dios? Bueno, aquí dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado del trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echaron sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y porque por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿De qué manera entonces podemos adorar? Si ya tenemos la base de nuestra adoración. Primero, reconocemos con nuestra adoración que Dios es santo. Si Dios es santo, entonces la adoración comienza con el reconocimiento de esa cualidad. Santo, 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 decían, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis. También reconocemos que Dios es eterno. Adoramos a Dios porque Él es eterno. Y su eternidad también nos toca a nosotros, ¿cierto? Su eternidad también permea nuestra vida finita y si confiamos en Él también vamos a poder ser eternos. Reconocemos que Dios está en acción. Nuestra adoración debe reconocer la creación y la providencia de Dios. La actividad redentora de Dios forma gran parte de la alabanza en la adoración. La escena en Apocalipsis 4 lo deja muy claro. El trono es un trono redentor, un trono victorioso. Los ancianos con vestiduras blancas de justicia y coronas de victoria son un símbolo de esa actividad redentora de Dios. Y cuarto, reconocemos la autoridad de Dios. Él es el que está sentado en el trono, ¿cierto? Por eso le adoramos, por eso presentamos también nuestra vida y nuestro cuerpo como sacrificio de alabanza. En uno de sus encuentros más reveladores, Jesús estaba hablando con la mujer samaritana que planteó el tema de la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo a la mujer, creedme, que viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Adorarás lo que no conoces, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que tales personas le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿sirve cualquier tipo de adoración? No. ¿Por qué hablamos de la base, de los principios de nuestra identidad como iglesia? Porque esa base de nuestros principios como iglesia, nuestra identidad, va a permitir que nosotros nos adoremos por una cosa emocional. No adoremos porque nos gustó el lugar, no adoremos porque a lo mejor fuimos invitados a, sino que adoremos porque percibimos que la verdad de Cristo está actuando en nosotros. Por eso debemos adorar en espíritu y en verdad. Es decir, que hay personas que no adoran en espíritu y que tampoco adoran en verdad. Por eso es tan importante el reconocer por qué usted forma parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y no está adorando en otro lado. ¿Por qué no está en otra iglesia adorando en otro lado? No es lo mismo cantar una canción con una verdad desvirtuada, ¿cierto?, que adorar en espíritu y en verdad. Ahora, un virus mortal que está cubriendo muchas iglesias. La religión es un gran paquete de regalos. La razón de esto es que Dios nos dio el nacimiento de su Hijo unigénito. ¿Cuál es el verdadero regalo para todos nosotros? Jesús. Pero la religión es un gran paquete de regalo que contiene a Jesús adentro.
Nosotros buscamos la manera humana de poder presentarlo, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo lo logramos. Pero a veces nuestras doctrinas, nuestras creencias, nuestras formas de creer cómo es la verdad, cubren ese verdadero regalo y lo tapan y no permiten que podamos ver lo que está debajo, que es realmente Cristo. Entonces intentamos adornar el verdadero regalo cuando el verdadero regalo es maravilloso, no tenemos para qué adornarlo. La palabra de Dios nos vuelve vacía. El Señor, cuando se presentaba a los niños, cuando se presentaba a las personas, era relevante y la gente ponía atención en Jesús. Nuestras canciones, nuestros formularios, nuestras juntas de iglesia, nuestros rituales, son las hermosas cintas que adornan el paquete y lo hacen atractivo. Nuestras ofrendas quizás estén destinadas a pagar el envío, pero el contenido del paquete es lo realmente relevante o lo realmente de alto valor. Los infectados por el virus confunden el paquete con el contenido. Son propensos a encontrar satisfacción religiosa en los hilos, en los envoltorios, en las cintas, incluso en llevar una parte del envío, olvidando que todos ellos son adornos que encubren el contenido, el servicio a nuestros semejantes, que es lo que Dios nos pide. Así es el Evangelio, simple. 4 énfasis importantes. Mantener nuestra identidad, amarnos entre nosotros y cuidar del liderazgo, amar a los más chiquititos, las nuevas generaciones, y discipular y amar a otros. Eso es todo, no hay nada más. No hay que hacer nada más complejo, no hay que infectar a la iglesia con actividades que van a hacer que todo se vuelva difícil o se vuelva una carga. Jesús es el verdadero regalo y el Evangelio de Jesús era sencillo. Isaías 29:13 dice: porque este pueblo se acerca con la boca y me honra con sus labios, mientras sus corazones están lejos de mí y su temor de mí es un mandamiento enseñado por los hombres. Así que si usted va a tomar un cargo, alguna función o está trabajando en alguna actividad, cuando usted sienta que en realidad no está adorando a Dios en espíritu y en verdad, y está cumpliendo con actividades que lo van a alejar de Dios, y no está sintiendo que realmente usted está haciendo un aporte para Dios, entonces no está en el lugar correcto. No está en la situación. Y usted tiene que darse cuenta de eso y pedirle al Señor que le dé el gozo de servir en espíritu y en verdad. Porque el Evangelio no es complicado. ¿Espera a Dios que lo adore en la iglesia? Claro. ¿Espera a Dios que lo adore fuera de la iglesia? También. Él espera que lo adore en la forma en que abordo mis estudios, en cómo me desempeño en mi trabajo, en cómo trato a los empleados. En todo momento debo adorar al Señor de la cruz. La adoración está incompleta sin la cruz. Las canciones que cantamos, el silencio en que observamos, las escrituras que leemos, los diezmos, las ofrendas, todo está incompleto si no miramos a Jesús. La predicación que hacemos, las oraciones que decimos, la comunión que tenemos debe de alguna manera u otra levantar siempre la cruz, no a los hombres, porque el hombre en esa cruz es el motivo de nuestra adoración y de todo nuestro ser. Ese es el motivo de la iglesia, Jesús. No debemos perder nuestro foco, no debemos perder nuestra identidad. Y por último, porque el tiempo pasa rápido, la adoración es el reconocimiento de que somos gracias a Él. Es esa seguridad de que somos una nueva creación gracias a Él. La adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. ¿Qué es la adoración? La sumisión. ¿Es cantar? ¿Es echar la moneda al alfolí? ¿Es estudiar la escuela sabática rapidito porque la maestra me va a preguntar y me va a pillar volando bajo? ¿Entonces no quiero pasar vergüenza? No. La adoración no es eso. Si usted quiere adorar a Dios verdaderamente, usted tiene que permitir que el Señor haga su obra en usted. Que podamos someternos a Él. La sumisión a Cristo es la verdadera adoración. Y esa debe ser nuestra identidad. Lo que nosotros podemos mostrar hacia afuera, el color de mi corbata, del traje, de cómo usted vino hoy día. Quizás para otros que están afuera y pasan, dicen, oh, la gente se reunió a adorar a Dios.
Pero en realidad Dios sabe si usted hoy está aquí adorando en espíritu y en verdad. Y si realmente usted quiere tener una vida de sumisión total al Señor, para que Él cambie tu naturaleza, mi naturaleza corrupta, ¿cierto?, dañada por el pecado, a la naturaleza de Dios. Es el avivamiento de la conciencia por su santidad, el alimento de la mente con su verdad, la purificación de la imaginación por su belleza, la apertura del corazón a su amor, la entrega de la voluntad a su propósito. Que nosotros podamos recordar todos los días que tenemos una identidad que el Señor quiere grabar en nosotros. Ya estudiamos algo en la escuela sabática acerca de la identidad, ¿cierto? Pero eso no lo podemos borrar. El mundo se va a encargar de querer borrar nuestra identidad. Pero si nosotros somos adventistas del séptimo día, es porque tenemos una identidad clara como iglesia. Muchos se van a querer burlar de nuestra identidad. Muchos van a encontrar que somos ridículos, que somos locos, que a lo mejor no corresponde lo que hacemos. Pero para Dios, esta iglesia, con todo lo que puedan decir de nosotros, con todo lo que nosotros mismos incluso podamos decir de nuestra iglesia, porque a veces somos bien críticos de nosotros mismos, es la iglesia que Dios preparó para el tiempo del fin. Es la iglesia de la cual Dios ha dotado una identidad, un propósito y un destino, que es el cielo. Que juntos podamos mantener esa identidad en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra vida, y que no sea borrada nunca, y que permanezca siempre, por los siglos de los siglos, en ese universo, ¿cierto?, en ese mundo donde nosotros vamos a vivir con Jesús, por la eternidad. Aprendiendo mucho, ¿cierto?, porque hay muchas cosas que no sabemos. Este sermón está muy lejos de buscar el perfeccionismo. Está muy lejos de buscar el perfeccionismo. Porque todos somos humanos, ¿cierto? Y yo no puedo decir usted no se va a ir al cielo si no es perfecto. Que hay algunas personas que están predicando acerca de eso. De hecho, el sábado pasado fui a una iglesia X y un hermano se me acercó y me dice, ¿usted viene con su esposa? Sí, vengo con mi esposa. Yo tengo un ministerio, me dice, independiente. Tengo un ministerio independiente y yo hay algunas cosas que no estoy de acuerdo con la iglesia. Y bueno, yo vengo a la escuela sabática, comento algunas cosas aquí, porque la gente tiene que saber que la iglesia está equivocada con ciertas cosas. Y mire, yo tengo aquí unos folletitos, me dice, yo tengo unos folletitos que yo he preparado con algunos mensajes para que usted los lea con su esposa. Él no sabía que yo trabajaba en la Unión, ni que nada de eso. Pero mire cómo hay personas que buscan hablar mal de la iglesia de Dios, de borrar la identidad de la iglesia de Dios y que están adentro, minando a la iglesia. Y muchos que a lo mejor no están fuertes en la verdad y en lo que somos nosotros como cristianos adventistas, seguidores de Jesús, nos perdemos. Y arrastramos a otros, que es lo mismo que pasó en el cielo. Si esta cosa no es nueva. Es lo mismo que pasó en el cielo. Uno le dijo a otro dijo, quizás me quedo con Jesús, me quedo con Satanás. Bueno, ya voy a pensar. Y así empezaron. Entonces, la identidad está queriendo ser borrada por Satanás. No perdamos el foco. La única forma de saber cuál es nuestra verdadera identidad, ir aquí, a la Biblia. La única fuente verdadera de identidad. Y si en algún momento alguien le dijo que usted no era digno de estar al lado del Señor Jesús y que usted nunca va a cambiar, nunca va a mejorar, bueno, Dios tiene una identidad para cambiar su vida también y la de los que amamos. Que el Señor pueda bendecirnos, pueda acompañarnos y que esta iglesia de la dehesa pueda ser un faro que conserve la identidad, pero no para reprender, ¿cierto? Y decirle a la gente, mira, tú estás mal en esto, tú estás mal en esto otro, no. Sino que para estar más cerca de Jesús, para tener una percepción más espiritual, para poder entender cuál es el foco que Dios quiere que tengamos y para poder estar con estos 4 énfasis que son básicos, pero que son tan importantes para la iglesia del Señor.